Novela, después de él, el amor. Historia original. Prólogo. Hay amores que se construyen con el tiempo, como una casa firme erigida sobre cimientos profundos, cuidados, resistentes al desgaste de las estaciones. No surgen de un arrebato ni se alimentan de la urgencia, sino del paso constante de los años, de las elecciones diarias, de la paciencia. Así fue el amor de Sarocha y Eng, una historia hilada desde la infancia, con retazos de memorias compartidas, silencios comprendidos y rutinas que se volvieron rituales de intimidad. Fue una relación que no necesitaba probarse ni justificarse, porque simplemente era. No fueron una pareja de pasiones arrebatadas ni de promesas dramáticas al amanecer. No llenaban las redes sociales de fotos, ni los álbumes con viajes exóticos. Su amor se tejía en lo cotidiano, en las miradas cómplices al cruzarse en los pasillos del hospital, en el café sin azúcar preparado cada mañana, en las caminatas vespertinas por el parque, en los domingos de supermercado y películas a medio terminar. Más que amantes, eran compañeros en el más profundo y generoso de los sentidos. Sarocha encontraba en Eng un refugio, una extensión tranquila de sí misma. Él, en cambio, veía en ella la certeza que nunca tuvo de niño, la seguridad de que siempre habría alguien en casa al terminar el día. Juntos, eran como dos piezas que habían crecido con el tiempo hasta encajar, moldeándose sin ruido, sin fricción. Con eso bastaba, o eso creían. Pero el destino no siempre respeta los acuerdos silenciosos. A veces irrumpe como un vendaval en una casa sin ventanas cerradas. A veces, basta un instante para que la vida se vuelva otra. Y eso fue lo que sucedió. Un accidente, una llamada, una espera que se volvió eternidad. Y de pronto, Sarocha se encontró con los brazos vacíos, con el alma arrancada, con el corazón hecho pedazos y la casa llena de fantasmas. Eng, su compañero de vida, ya no estaba, y con él se fue también la vida que habían construido juntos. Durante un tiempo, no supo cómo respirar. El dolor no era una punzada, era un vacío sordo, inmenso, imposible de nombrar, como si cada rincón del mundo hubiera perdido su sentido. Todo lo que una vez fue rutina: el café, la ducha encendida, la cama compartida, se volvió recordatorio cruel de su ausencia. Intentó reconstruirse a través de lo único que entendía: el trabajo, las guardias, las historias clínicas, los diagnósticos. Se aferró a su bata blanca como a una armadura. Se sumergió en la rutina como quien se lanza al mar para no escuchar el eco de su propia alma. Pero el amor no siempre muere cuando muere quien lo inspiró. A veces se transforma, a veces se esconde, y a veces, solo a veces, regresa con otro rostro, en otro tiempo, en otra forma que no sabíamos posible. Puede volver en la risa herida de una niña, en una sala de espera con olor a alcohol, en los ojos de una mujer desconocida, que sin buscarlo, enciende luces en rincones del alma donde antes solo había sombra. Esta es la historia de una segunda oportunidad, la historia de una mujer que creyó haber amado lo suficiente, que pensó que la plenitud ya le había sido otorgada y luego arrancada, y que, sin embargo, un día comprendió que el verdadero amor no se conforma con lo que fue. El verdadero amor no se calcula ni se recicla. El verdadero amor arde, llega, se impone, se elige. Una historia de duelo, deseo y descubrimiento. Una historia donde dos mujeres tan distintas como el día y la noche, tan heridas como capaces de sanar, descubrirán que amar no siempre es volver a empezar. A veces es simplemente empezar de verdad. Capítulo 1. Promesas de toda la vida. El olor a café recién hecho flotaba por todo el departamento, mezclándose con el sonido tenue de la ducha encendida y el crujir sutil de la cafetera sobre la encimera. Sarocha Chankima se encontraba en la cocina, con el cabello recogido en un moño improvisado y los pies descalzos sobre el piso de madera, que aún guardaba el frío de la madrugada. Vestía una camiseta vieja que alguna vez fue de Eng y un pantalón de pijama azul, con dibujos de planetas. Movía las manos de forma mecánica, sin pensar demasiado, como si ese ritual matutino la sostuviera más de lo que ella misma reconocía. Preparaba 2 tazas de café, como hacía cada mañana desde que se habían mudado juntos. Conocía de memoria cuánto café poner en cada taza, cuánto dejar de espacio para que él pudiera añadir leche aunque últimamente ya no lo hacía, y cómo evitar que se desbordara la espuma. Eran pequeños gestos que no necesitaban palabras, gestos que habían sobrevivido al tiempo, al cansancio y a la rutina. Minutos después, Enga Sabarid apareció en la cocina, secándose el cabello con una toalla colgada al cuello.
Iba en pijama, con los pies también descalzos, y esa sonrisa despreocupada que, por años, le había quitado el aliento a Sarocha, aún medio mojado, irradiaba esa ligereza que lo caracterizaba. A su lado, el mundo parecía menos grave, menos urgente. Siempre había sido así. Se conocían desde que tenían memoria. Sus padres, amigos inseparables desde la universidad, habían creado un vínculo que ellos continuaron casi sin darse cuenta. Primero como compañeros de juego, Sarocha solía llamarlo mi sombra. Luego como adolescentes inseparables que compartían secretos y exámenes. Y más tarde como pareja. Era como si el amor les hubiera crecido desde dentro, sin necesidad de grandes gestos, solo porque el uno no sabía vivir sin el otro. ¿Otra vez café sin azúcar?, preguntó él, levantando una ceja en tono juguetón. Estás a 2 semanas de tu control con el cardiólogo, respondió ella, pasándole la taza con una sonrisa cansada pero cálida. Mejor que te portes bien. Si me quitas el café y el azúcar, no me queda nada, doctora. Te queda el pan integral, mi compañía y tu presión arterial estable. No te quejes tanto. Se rieron, como cada mañana. Era su forma de empezar el día, entre ironías dulces y silencios que no incomodaban. Eng se sentó a la mesa con su tablet, hojeando las noticias, mientras Sarocha apoyaba el codo en el respaldo de su silla y repasaba mentalmente a los pacientes que tenía agendados para esa jornada. Ambos trabajaban en el mismo hospital, él en cirugía general, ella en pediatría. A veces coincidían en los pasillos, otras ni se cruzaban en todo el día, pero siempre volvían a casa sabiendo que el otro estaría ahí. Compartían la vida como se comparten las rutinas de un largo viaje, sin sorpresas, pero con la calma de quien sabe que camina con alguien confiable. ¿Hoy terminas a tiempo?, preguntó él, levantando la vista. Si ningún niño decide fracturarse una pierna a las 7 de la noche, sí. Él soltó una risa nasal, breve y auténtica. Ella también sonrió. Así era su vida, cómoda, familiar, confiable. Compartían más que un vínculo marital. Eran verdaderos amigos, cómplices, aliados. Habían construido su relación sobre la base de la lealtad, el respeto y la rutina. Y aunque no todo era perfecto, ninguno de los dos parecía necesitar más. Después del trabajo solían cenar juntos, ver documentales sobre medicina, aunque Eng se quedara dormido a los 20 minutos, o salir a caminar por el parque del barrio, donde a veces hablaban de cosas sin importancia y otras simplemente caminaban en silencio. Las muestras de afecto eran sutiles. Una mano tomada en el auto, un beso en la frente antes de dormir, una mirada durante una reunión familiar. No había pasión desbordada, pero sí una estabilidad tranquila que ambos valoraban profundamente. Un domingo por la tarde, mientras descansaban en el sofá, con una película a medio terminar de fondo y una manta sobre las piernas, Eng le tomó la mano con ternura. Sus dedos acariciaron los suyos, con una familiaridad casi inconsciente, pero su mirada era distinta, como si algo le pesara por dentro. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que tenemos es amor o costumbre?, preguntó, con voz suave, casi temerosa. Sarocha lo miró, sorprendida, pero sin molestia. Reflexionó antes de contestar. No era una mujer de respuestas apresuradas, y menos en asuntos del corazón. Creo que es ambas, dijo al fin, pero contigo, incluso la costumbre se siente como hogar. Eng no respondió de inmediato. Le acarició la mejilla con suavidad, como si quisiera grabarse su rostro. Luego besó su frente, cerró los ojos y volvió a quedarse en silencio. Esa era su forma de amar, tranquila, sin dramatismos, como un río que fluye constante. Habían estado juntos por 10 años. Se casaron a los 25. Nunca hubo terceros, ni traiciones, ni grandes explosiones de pasión. Pero sí hubo amor, o al menos, eso creía Sarocha. Lo que no sabía, y no podía siquiera sospechar, era que su vida, tan ordenada, tan construida con cuidado y sin grietas aparentes, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y que no sería una tormenta lo que cambiaría todo. Sería el viento suave de una presencia inesperada, una que traería preguntas sin respuestas, y respuestas que dolerían más que las preguntas. Capítulo 2. La vida que se quiebra. El celular sonó a las 3:42 de la tarde. Sarocha estaba en la sala de consulta del hospital infantil, con la mirada fija en unos resultados de laboratorio que no terminaban de convencerla. Un niño de 6 años tenía fiebre persistente desde hacía 4 días, y algo en los valores no cuadraba. Llevaba horas comparando registros,
revisando historiales y pidiendo nuevas pruebas, aferrada al diagnóstico como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver para salvar una vida más. La vibración del celular en el bolsillo izquierdo de su bata interrumpió ese momento de concentración total. Lo sacó con gesto automático, sin levantar la vista. No reconoció el número, pero contestó igual. Tal vez una madre preocupada, una consulta del hospital, un farmacéutico. Doctora Chankima. La voz al otro lado era masculina, firme, institucional. Habla el oficial Preecha, de la policía de tráfico. Lamento tener que llamarla, pero su esposo, Enga Sabarit, ha estado involucrado en un accidente. La palabra accidente no solo congeló su cuerpo, sino que se incrustó en su pecho como un proyectil de plomo. Durante un segundo, todo en la habitación pareció detenerse. El zumbido del aire acondicionado, el ruido del pasillo, incluso el latido de su propio corazón. ¿Está bien? ¿Dónde está?, logró preguntar, la voz quebrada, peleando con el temblor que ya le sacudía las piernas. Fue trasladado al Hospital General de Bangkok. Está en quirófano. Necesitamos que venga de inmediato. No preguntó más, ni cómo, ni por qué, ni con quién. El teléfono cayó sobre la mesa, su bata flotó tras ella, mientras salía corriendo por el pasillo sin mirar atrás. Los pasantes y enfermeros que cruzaron con ella apenas alcanzaron a verla, envuelta en una urgencia que ninguno se atrevió a interrumpir. Subió a su coche con las manos heladas, el cuerpo rígido, y la mente repitiendo como un mantra: que esté bien, que esté bien, que esté bien. Las luces del tráfico eran un borrón de colores, y el mundo exterior un ruido sordo. Solo el sonido de su respiración entrecortada y el traqueteo del corazón parecían reales. El trayecto se sintió eterno. Cada semáforo era una traición, cada segundo, una herida. Cuando por fin llegó al hospital, el caos habitual de la recepción fue como entrar en un universo paralelo. El olor a desinfectante, los anuncios por altavoz, el ir y venir de personal médico, todo lo que conocía de memoria se transformó en una pesadilla distorsionada. Una enfermera reconoció su rostro pálido y la condujo sin hacer preguntas hacia el área de cirugía. Los pasillos parecían más largos, más fríos. Al llegar, un hombre esperaba en una de las sillas de la sala. Tenía el rostro tenso, los ojos rojos, y en las manos arrugaba una gorra con desesperación contenida. «Lo siento, Sarocha», dijo con la voz rota. No hizo falta más. El resto se volvió niebla. Un zumbido en los oídos, el cuerpo cayendo dentro de sí misma. No gritó, no se derrumbó ahí mismo, pero algo dentro de ella se apagó, como si un interruptor vital hubiese sido arrancado de cuajo. El funeral fue sobrio, sereno, como a Eng le habría gustado. Compañeros de trabajo, amigos de la universidad, algunos pacientes que lo conocieron como médico de familia. Nadie faltó, nadie habló demasiado. El aire estaba cargado de un silencio espeso, más elocuente que cualquier discurso. Sarocha no lloró frente a nadie. Se mantuvo erguida, imperturbable en apariencia, como una figura tallada en mármol. Recibía los abrazos, los «lo siento mucho», los «fue un gran hombre», con una expresión contenida, como si las emociones estuvieran atrapadas bajo llave detrás de sus ojos. Pero esa noche, al cerrar la puerta de su departamento, el dolor entró con ella. Se desplomó sobre el sofá, abrazando su bata de hospital de Eng, como si fuera una manta de seguridad, como si el tejido aún tuviera el aroma de otra vida. Lloró en silencio, luego con sollozos profundos, hasta quedarse dormida con la cara empapada y los labios aún susurrando su nombre. Pasaron los días, y luego las semanas, lentas, densas, interminables. Su madre insistía en que regresara a casa, en que no podía pasar por ese duelo sola, pero Sarocha se negó una y otra vez. Esa casa ya no es mi casa y esta tampoco, pensaba. Lo era con él. Sin él, no hay hogar que me contenga. Nam, su mejor amiga, la visitaba cada 2 o 3 días. Llevaba comida que ella rara vez comía. Hablaba de cosas triviales o simplemente se sentaba a su lado en silencio. Sarocha apenas hablaba, apenas comía, apenas existía. Volvió al hospital antes de lo recomendable. Nadie se lo pidió, nadie lo esperaba, pero necesitaba algo que la mantuviera de pie. En la medicina encontró una rutina que la salvaba de pensar, de sentir. Trabajaba con precisión. Su trato era correcto, su diagnóstico certero, pero no había chispa. No había brillo en sus ojos. Era como si su cuerpo estuviera allí, mientras su alma permanecía congelada en la última llamada. Las noches eran las peores. La cama vacía era un recordatorio cruel. El lado izquierdo permanecía intacto, como si esperara que él volviera.
Su cepillo de dientes seguía en su sitio, su taza favorita seguía en la alacena, sus camisas colgaban, limpias, sin propósito. A veces, hablaba con él, en voz baja, como si pudiera escucharla a través del tiempo, de la muerte, de esa frontera invisible que se lo había llevado sin aviso. No sé vivir sin ti, susurraba entre lágrimas. No sé cómo empezar de nuevo, y sin embargo, el mundo no se detenía. Los días volvían a amanecer, las estaciones cambiaban, los niños seguían enfermando y sanando, y ella seguía respirando, no por voluntad, sino por costumbre, como si el cuerpo no supiera hacer otra cosa. Todavía no lo sabía, pero el amor, el verdadero amor, aún la estaba esperando, en un lugar inesperado, en un corazón desconocido, en una historia que apenas comenzaba a escribirse. Capítulo 3. Rebecca y Song. El sonido del obturador resonaba una y otra vez en el estudio, capturando la luz dorada que atravesaba la ventana y acariciaba los rasgos de una joven bailarina. Cada clic era una promesa de permanencia en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Rebecca Armstrong bajó la cámara y sonrió con aprobación. Tenía un don para congelar la belleza del momento, no solo en lo visual, sino en lo emocional. Su trabajo no era solo arte, era refugio, terapia. Cada fotografía suya contaba una historia, pero su historia personal, la que cargaba en silencio, era más compleja de lo que mostraban sus imágenes. Nacida en Londres y criada entre libros de arte, Rebecca había aprendido desde pequeña a ver el mundo con ojos distintos. Su madre era curadora en una galería y su padre, un poeta de ideas más difusas que sus versos. El hogar era un caos creativo. Lienzos a medio terminar, citas de Virginia Woolf garabateadas en servilletas, y tardes enteras escuchando a Debussy mientras llovía. Fue una infancia cálida pero inestable. Quizás por eso, cuando Richie, su hermano mayor, se mudó a Tailandia, ella sintió que algo esencial se le iba con él, y cuando él enviudó, esa sensación se volvió certeza. A los 27, dejó Londres, empacó su cámara, sus libros, y algo más intangible, la necesidad de pertenecer. Bangkok fue un cambio de ritmo, de idioma, de clima, pero no de intención. Rebecca llegó con una promesa silenciosa y firme. Song nunca estaría sola, no mientras ella respirara. Song tenía 7 años y una imaginación tan exuberante como el jardín trasero del edificio donde vivían. Tenía una sonrisa que podía desarmar al más gruñón, una risa contagiosa y una capacidad única para inventar cuentos con dragones que vivían en apartamentos o brujas que cocinaban cupcakes en volcanes dormidos. Rebecca se convirtió en una mezcla de tía, madre, amiga y cómplice. La llevaba a la escuela, le preparaba el desayuno con caras dibujadas en las tostadas, le ayudaba con las tareas de matemáticas que detestaba y cada noche le contaba una historia inventada con personajes que Song elegía. Tía Rebecca, ¿puedo tener una cámara como la tuya, cuando sea grande?, le preguntó una noche, mientras se acurrucaba en su regazo, envuelta en una manta de sirena. Cuando seas grande, vas a tener una mucho mejor, respondió ella, besándole la frente. Vas a capturar el mundo como quieras verlo. Rebecca era abiertamente lesbiana desde los 16, sin reservas ni explicaciones. Había tenido varias relaciones, la mayoría fugaces, algunas dolorosas, ninguna definitiva. Había amantes que se desvanecían como fotografías mal reveladas, y otras que la marcaron más de lo que se atrevía a admitir. Su corazón era inmenso, sí, pero con murallas invisibles. Amaba con intensidad, pero se retiraba cuando sentía que se convertía en carga, como si, en el fondo, creyera que el amor no era un lugar donde pudiera quedarse demasiado tiempo. Su última relación, con Faye, había sido un incendio. Pasión, deseo, adrenalina, pero como todo fuego, se consumió rápido y dejó cenizas. Faye era artista también, pero vivía al borde del caos. Rebecca, en cambio, comenzaba a anhelar algo más que noches intensas y promesas vacías. Quería algo real, sencillo, cotidiano. Por eso, cuando se instaló con Richie y Song, encontró una forma distinta de amor, no el que se consume, sino el que cuida, el que construye. Pensó que tal vez, solo tal vez, no necesitaba más, hasta que todo cambió, y fue en una mañana cualquiera. Song había tenido un pequeño accidente en el colegio, una caída jugando al fútbol con los niños mayores. Nada grave, un raspón en la rodilla, pero Richie, atrapado en una cirugía de urgencia, le pidió a Rebecca que la llevara a una revisión. No es nada,
Solo se raspó, le dijo su hermano por teléfono. Pero llévala con la doctora de pediatría del hospital, la doctora Chankima. Es excelente. Además, Song la adora. Capítulo 4. La consulta que cambia todo. La sala de espera del hospital infantil estaba más tranquila de lo habitual. Rebeca hojeaba distraídamente una revista de salud en la que no prestaba atención. Las imágenes médicas y los artículos sobre pediatría le parecían ajenos, como ruido de fondo. En realidad, su mente estaba concentrada en Song, que tamborileaba con los dedos sobre su muslo, visiblemente impaciente. ¿Falta mucho?, preguntó la niña con un suspiro dramático, dejando caer la cabeza contra el hombro de su tía. Ya casi, amor, respondió Rebeca, acariciándole el cabello con ternura. Solo vamos a asegurarnos de que esa rodilla tuya no tenga superpoderes ocultos. Imagínate que te conviertes en una superheroína y no nos damos cuenta. Song se rió con una mezcla de orgullo y timidez, el tipo de risa que Rebeca adoraba. Justo entonces, una enfermera se asomó por la puerta, con una sonrisa paciente. Song Armstrong. Ambas se pusieron de pie. Song tomó la mano de su tía con seguridad, mientras Rebeca colgaba su cámara fotográfica al hombro. Había traído la cámara por costumbre, como una extensión de sí misma. Aunque hoy no la necesitaba para tomar fotos, sentía que sin ella le faltaba algo. Al entrar al consultorio, una luz suave las envolvió. Las paredes estaban decoradas con ilustraciones infantiles. Animales, planetas, nubes sonrientes. Había estanterías con muñecos y una pequeña zona de juegos en la esquina. Pero lo que capturó por completo la atención de Rebeca no fue el ambiente, sino la mujer junto al escritorio. La doctora estaba de pie, revisando una ficha médica con concentración. Su bata blanca contrastaba con la calidez de la sala, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño tan perfecto que parecía esculpido. Su rostro, sin embargo, era lo que más llamaba la atención. Serio pero sereno, de facciones suaves y ojos oscuros como tinta, profundos, pensativos, hermosos. Hola, Song dijo, dejando la ficha a un lado con una sonrisa que iluminó la habitación. Qué gusto verte de nuevo. ¿Qué te pasó esta vez? Me caí jugando fútbol, respondió la niña con voz algo tímida, mirando a su tía como si esperara aprobación. La doctora levantó la vista, y entonces su mirada se cruzó con la de Rebeca. Fue solo un segundo, pero ese segundo se estiró como si el tiempo hubiera decidido suspenderse. Rebeca sintió que algo dentro de ella se detenía. No era solo atracción, era esa sensación que a veces se tiene cuando una fotografía está por nacer, cuando todo se alinea en el instante perfecto. Luz, forma, emoción. Así se sintió al verla, como si su lente interior hiciera clic. Hola, soy Rebeca, su tía dijo, con una sonrisa amable y una voz que disimulaba mal el temblor de su pecho. Sarocha Chankima, soy su pediatra, respondió la doctora, acercándose y ofreciéndole la mano. El contacto fue breve, profesional, pero para ambas fue suficiente para generar un estremecimiento leve, un roce eléctrico, algo que ni una ni la otra supieron cómo interpretar de inmediato. Durante la revisión, Rebeca se mantuvo en silencio, sentada cerca de la camilla donde Song se dejaba atender. Observó cómo Sarocha hablaba con la niña con dulzura, cómo le explicaba cada paso, cómo le daba confianza sin hablarle como a una criatura, sino como a una persona completa. Le hizo preguntas, le dejó elegir el color del vendaje, y hasta le regaló una pegatina de dragón al final. Había algo en la forma en que se movía, un equilibrio entre firmeza y ternura. Era evidente que no solo tenía una vocación, sino un alma para lo que hacía, y Rebeca, que tantas veces había retratado rostros en momentos de vulnerabilidad, reconoció algo más profundo en aquella mujer, una tristeza oculta, cuidadosamente controlada, una herida que no sangraba, pero aún dolía. Sarocha, por su parte, también intentaba mantenerse enfocada, pero no podía dejar de notar la forma en que Rebeca miraba, con atención real, con ese tipo de presencia que pocas personas sabían sostener. Notó sus ojos claros, su ropa sencilla, su cabello despeinado con gracia, y una seguridad silenciosa que desbordaba. Era diferente a cualquier madre, tía o familiar que hubiera conocido. No forzaba la autoridad, ni compensaba con rigidez. Se notaba en cómo le hablaba a Song, en cómo la escuchaba. Era una figura maternal distinta, libre de moldes. Todo está bien, dijo Sarocha finalmente, tras aplicar la crema en la rodilla de Song. No hay fractura, solo un raspón y algo de inflamación. Vamos a cubrirlo con una venda,
¿Y ya estás lista para salvar el mundo otra vez? ¿Puedo quedarme con la pegatina del dragón?, preguntó Song, encantada. Por supuesto, pero tienes que prometer que no vas a dejar que se enfrente solo al fútbol, respondió la doctora, guiñándole un ojo. Rebecca sonrió, una sonrisa que no solo era de alivio, sino de admiración. Cuando la consulta terminó, Sarocha se levantó y las acompañó hasta la puerta. Hubo un segundo más de ese silencio elocuente, como si ninguna quisiera que el momento terminara. Gracias, doctora, dijo Rebecca, con un tono más bajo, íntimo. Realmente tiene un trato especial con los niños. Gracias a ti, respondió Sarocha. Song es encantadora, y tiene mucha suerte de tenerte. Los ojos de Rebecca se suavizaron, y algo en su pecho se aflojó, como si esas palabras hubieran alcanzado un sitio muy personal. La suerte es mía. Y luego esa mirada, profunda, sincera. No era solo una cortesía, era una conversación sin palabras, un reconocimiento. Cuando Rebecca y Song se marcharon por el pasillo, Sarocha se quedó unos segundos de pie, con la puerta aún entreabierta. En el silencio del consultorio, su respiración estaba agitada. Era una sensación que no recordaba haber sentido desde hacía años. Ni siquiera con Eng, su difunto esposo, a quien había amado profundamente, de otro modo, más tranquilo, más pactado. Pero esto era distinto. Era como si algo en ella, dormido durante mucho tiempo, acabara de despertarse, y no sabía si eso la asustaba o la hacía sentir viva de nuevo. Capítulo 5. Café entre miradas. Era domingo por la tarde. Sarocha no solía salir demasiado en sus días libres. A veces iba al parque con un libro, otras simplemente caminaba sin rumbo por el barrio, buscando algo que ni ella misma sabía definir. Ese día, impulsada por la necesidad de respirar algo diferente, entró a una pequeña cafetería de estilo europeo, escondida entre calles secundarias. Le gustaba ese lugar por su silencio, por el olor a pan recién horneado, y por el café fuerte que servían sin pretensiones. Pidió un americano sin azúcar, y se sentó junto a la ventana. El cielo encapotado filtraba la luz con un tono melancólico, perfecto para perderse en pensamientos. Sacó un libro, pero no llegó a abrirlo. Había una inquietud dentro de ella que no lograba calmar. Sus pensamientos volvían una y otra vez al rostro de Rebecca Armstrong, a su voz, a su manera de mirar, a cómo su presencia, breve y fugaz, la había dejado con el alma en vilo. Pensó en cómo la había sentido tan cercana y tan ajena al mismo tiempo. ¿Qué era lo que había provocado ese cosquilleo extraño bajo la piel? Una atracción física, una conexión emocional. No podía explicarlo, y eso la irritaba y la fascinaba a partes iguales. Y entonces, como si el universo decidiera burlarse de su paz aparente, escuchó una risa que reconoció al instante. Doctora Chankima levantó la vista. Rebecca estaba allí, en la entrada de la cafetería, con una bolsa de libros bajo el brazo y el cabello recogido en un moño desordenado. Vestía de manera sencilla, con jeans claros y una camisa blanca arremangada, pero para Sarocha, parecía sacada de un retrato. «Hola», respondió, algo aturdida. «¡Qué coincidencia! ¿Puedo sentarme?», preguntó Rebecca, con esa sonrisa franca que desarmaba cualquier defensa. «Claro, sí», dijo, señalando la silla frente a ella. Rebecca pidió un capuchino con leche de avena, y se acomodó con naturalidad. No hubo incomodidad, ni tensión forzada, solo una presencia reconfortante, como si se conocieran desde hace tiempo. Hablaron primero de Song, luego del clima, del tráfico en Bangkok, pero poco a poco, la conversación se tornó más personal, más íntima. «¿Siempre quisiste ser médica?», preguntó Rebecca, mirándola por encima del borde de su taza, con curiosidad genuina. Sarocha asintió con una sonrisa nostálgica. «Desde que era niña, me gustaba curar a mis muñecos, y a los gatos callejeros, aunque mi madre casi se infarta más de una vez. Siempre quise ayudar, aunque a veces eso implicara desobedecer. Y valió la pena». La pediatra pensó por un instante. «Sí, incluso en los días más agotadores, hay algo en la mirada de un niño cuando deja de doler. Eso lo compensa todo». Ambas rieron. La conversación fluía con una soltura inesperada. Sarocha sentía que no tenía que forzar nada, y eso la descolocaba. Con Eng, todo había sido hermoso, sí, pero también predecible, familiar. Con Rebecca, en cambio, había algo desconocido, intenso, como si cada palabra abriera una puerta hacia un lugar nuevo. «¿Y tú?», preguntó entonces, «¿por qué la fotografía?». Rebecca se encogió de hombros, como si no esperara tener que explicarlo.
porque no sé decirlo todo con palabras. La cámara me ayuda a capturar lo que siento, incluso cuando no lo entiendo. A veces, cuando el mundo me abruma, mirar por el lente me devuelve el equilibrio. Sarocha bajó la mirada, sintiendo que esa frase, de alguna forma, hablaba también de ella. Debe ser bonito mirar el mundo así, a través de algo que filtra el ruido. Lo es, aunque a veces también puede ser una forma de esconderse. Hubo un momento de silencio, no incómodo, más bien cargado de una electricidad sutil. Los cafés se enfriaban lentamente entre sus manos, pero ninguna parecía tener prisa. Fuera, la tarde se teñía de tonos grisáceos, y la ciudad murmuraba a lo lejos. «Te ves diferente», dijo Rebeca suavemente. «¿Diferente cómo?» «No sé. Te veías triste en la consulta». Sarocha no supo qué responder. Sus mejillas se sonrojaron levemente, y ese simple detalle fue suficiente para que Rebeca supiera que algo había cambiado, que algo estaban haciendo, aunque aún no tuviera nombre. «¿Tienes a alguien?», preguntó Rebeca de pronto, y luego se corrigió, algo torpe. «Quiero decir pareja». Sarocha tardó un segundo en responder. «Tuve a alguien, Eng. Estuvimos casados, pero falleció». Rebeca asintió en silencio. No hizo preguntas, solo mantuvo la mirada, respetuosa, presente. Y eso, para Sarocha, fue suficiente. No necesitaba lástima ni explicaciones, solo ese tipo de silencio, lleno de escucha. Cuando se despidieron, Rebeca se levantó con suavidad. Se acercó al mostrador a pagar su café, pero Sarocha ya lo había hecho. «Me ganaste», dijo Rebeca, divertida. «Considéralo una pequeña revancha por el gol que Song te metió en la consulta», bromeó Sarocha. Rieron, y al salir, la fotógrafa le tocó apenas la mano, un roce mínimo, casi imperceptible. Pero en ese segundo, Sarocha sintió un chispazo que la estremeció desde dentro, el tipo de sensación que no se busca, pero que tampoco se olvida. Caminó de vuelta a casa con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Algo se había abierto en ella, algo que no entendía, pero que deseaba explorar, aunque le diera miedo. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, en su pecho quedó encendida una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si esta vez pudiera ser diferente? No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y continuar disfrutando esta historia y las próximas que vengan.